Bien, para la mayoría de nosotros, aunque bueno, no siempre es fácil admitirlo, ¿no? Pero para la mayoría probablemente el tema del temor es una situación real que está en nuestras vidas. Nosotros estamos expuestos a una serie de situaciones realmente que pueden provocar temor. Muchos de nosotros, por ejemplo, podemos tener temor a la soledad, temor a quedarnos sin trabajo, temor de repente a, no sé, a tener algún tipo de enfermedad en el cuerpo, temor al fracaso en algún negocio que queramos hacer. Y por lo menos la gran mayoría pueden tener temor ante la muerte. Y saben que en la Biblia encontramos más de 360 veces una expresión, es como decir una para cada día del año, que dice, no temas o no tengan miedo. 360 veces el Señor nos repite que no deberíamos nosotros tener miedo. ¿Y por qué? Porque Él sabe, ¿no?, que es un enemigo que nos impide vivir libremente, nos tiene en atadura. Es una situación que nosotros realmente necesitamos entender, porque ¿qué es el temor? ¿Qué es lo que lo origina? Son situaciones que a veces, como no las entendemos o no percibimos esa situación, nos puede realmente atacar y tener en atadura. Así que esta mañana nosotros vamos a aprender algunas causas que ocasionan el temor en nuestras vidas, son muy frecuentes, y vamos a tratar de compararlas con lo que la palabra de Dios nos muestra respecto a ellas y ver cómo realmente podemos ser libres del temor y vivir en libertad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es tratar de dar una definición acerca del temor. Tenemos que saber qué es eso. Si nosotros vamos a cualquier diccionario, lo que vamos a poder encontrar probablemente es una explicación clínica acerca de lo que es el temor, ¿no? Algo así como una conducta. Entonces, la van a describir como una respuesta emocional y psicológica que poseen tanto los animales como los seres humanos ante un estímulo peligroso. O sea, visto desde este concepto, de esta definición, probablemente el temor se podría hasta considerar como un instinto de supervivencia. ¿No? Porque de alguna manera, si lo vamos a considerar así como un instinto de supervivencia, vamos a tener que ver que el temor en algún momento va a producir una conducta, es decir, un acto, una acción o una fuerza adicional para que nosotros podamos alejarnos de ese peligro que nos está acechando. Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Estamos cruzando la pista y de repente, así de manera súbita, se aparece un camión a toda velocidad. Entonces, lo primero que ustedes van a experimentar ahí es temor. Se les paran los pelos de aquí y de allá, carne de gallina, y ya se están viendo ustedes en el más allá, ¿no es cierto? Pero la situación es que rápidamente el cerebro procesa esa información y como un instinto de supervivencia, ¿ustedes qué hacen? No se van a quedar paradotes ahí, ¿no es cierto? Bueno, a algunas personas les pasa, se quedan paralizadas. Pero lo normal es que tú agarres y salgas de la pista, ¿no es cierto? O sea, sales disparado de ahí y te pones a salvo. Una vez que pasa el peligro, el temor también se disipa. Pero es una situación que pasa normalmente. Ahora, yo no me estoy refiriendo a este tipo de temor, no vamos a tratar ese tipo de temor. Lo que vamos a ver esta mañana es ese tipo de temor infundado, el cual nosotros permitimos muchas veces que haga presa de nosotros. Es un temor que aparece porque empezamos a creer más en la evidencia externa en lugar de creer en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que está de alguna manera motivado porque el enemigo inyecta una serie de pensamientos, imaginaciones en nuestra mente, haciéndonos caer en temor, en lugar de que nosotros estemos parados en la palabra de Dios. Es ese temor precisamente el que nosotros vamos a tratar de conocer ahora y buscar una solución en la palabra de Dios para poder librarnos de él. Entonces, conceptuado de esta manera, podríamos definir el temor como este acróstico. Temor es evidencia falsa manteniendo la apariencia o simulando ser real. Es decir, hay algo que no es real, simula ser real. Y eso viene a ser un poco las circunstancias y las situaciones que muchas veces nos rodean y nosotros preferimos creer a esas circunstancias o apariencias en lugar de confiar en la palabra de Dios. Entonces, cuando sucede esto, lamentablemente vamos a caer en temor. Porque ustedes saben, ¿no? El diablo va a utilizar toda esta información que viene desde el medio ambiente natural, es decir, de las cosas que nosotros vemos, para obligarnos a que nosotros caminemos por vista. Cuando en realidad nosotros, ¿cómo deberíamos caminar? Por fe. Eso es creer en las promesas que el Señor ha plasmado en su palabra y que nosotros no podemos ver, pero sí las vamos a poder, digamos, de alguna manera apropiarnos de ellas si es que nosotros caminamos por fe. Entonces nosotros vamos a aprender cómo la realidad sobrenatural de Dios podemos llevarla a esta realidad natural del mundo y hacer que las cosas cambien o las circunstancias cambien gracias a la palabra
de Dios. ¿De dónde viene el temor? Definitivamente no viene de Dios. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto, miren, todo lo bueno, viene de lo alto, desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar, nunca va, en ese tiempo sí, cosas buenas y después cosas malas. No, todo el tiempo, toda buena dádiva, todo don perfecto van a ser enviados por el Padre. No es Él el autor del temor. Hay una más, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él no nos ha dado ese espíritu de temor, más bien Él nos ha dado el remedio, nos ha dado poder para poder enfrentar ese temor, amor y dominio propio para poder trabajar en nosotros mismos y poder salir de esa atadura que nos crea el temor muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué realmente viene el temor? El verdadero enemigo que está detrás del temor, ya ustedes lo conocen, es Satanás. Él usa espíritus demoníacos, utiliza también a ángeles caídos para poder sembrar en nuestras mentes imágenes negativas, imágenes probablemente del pasado, incluso que nosotros podamos haber vivido con la intención de siempre hacernos caer, hacernos destruir. Él básicamente lo que hace es colocar esas imágenes. ¿Con qué intención? Robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y Él quiere realmente hacer que nosotros podamos ser destruidos. Esa es la intención que tiene Él. Él, cuando ve a un cristiano, Él no desea que estos regalos del amor, del poder y del dominio propio estén presentes en sus vidas. Todo lo contrario, Él lo que quiere es atarte en temor. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú estás en temor, por ejemplo, tú no puedes amar. Tú no puedes operar en amor. Cuando tú estás en temor en una relación, tú estás siempre sospechando, tú estás siempre desconfiando, tú estás siempre inseguro. No puedes ser feliz, no puedes amar, siempre estás temeroso ahí. Y eso trae como consecuencia que tus relaciones realmente sean rotas. Las familias son rotas. ¿Por qué? Porque se dan como consecuencia del temor celos, pleitos, contiendas y destrucción de la familia. Entonces, Satanás sabe, si yo siembro el temor en la cabeza de esta persona, yo destruyo totalmente la imagen de Dios en esta persona en particular. Ahora, cuando el temor invade la vida de nosotros como cristianos, también nos quita el poder. Ese poder que Dios ha destinado para que cada uno de nosotros podamos hacer maravillas, prodigios, milagros, señales para gloria de Él. Pero Él sabe que cuando nosotros operamos en temor, entonces dudamos de ese poder, que ese poder realmente puede fluir a través de nosotros y que no vamos a poder hacer ninguna de las obras que el Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a ser inútiles, nos convertimos en cobardes. A veces una pequeña situación particular que ocurre en nuestra vida nos echa abajo y aún está pensando mejor acabo con esta vida. Nos suicidamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El temor debilita nuestra fe, nos aparta realmente del Señor. Hace que nosotros pensemos que no podemos alcanzar las metas que el Señor ya ha destinado para nosotros. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que podemos muchas veces estar en esclavitud sin que nos demos cuenta. Y Dios no nos ha llamado para ser esclavos. Él nos ha dado libertad mediante su palabra y mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros debemos entender cómo es esta situación del temor para echarlo fuera de nuestras vidas y aprender a vivir en la libertad y el gozo que el Señor nos puede brindar. Si tú tienes temor en ciertas áreas de tu vida, que probablemente las hay, tú estás lamentablemente abriéndole las puertas al enemigo para que te tenga atado en esas áreas. Y es que no te das cuenta que ya el Señor te dio libertad en cada una de ellas. Tú solito estás permitiendo que todavía estés enlazado al enemigo en ese aspecto. Entonces, es importante que tú ya no sigas siendo su esclavo, sino que te des cuenta de la realidad y empiezas a ser libre y disfrutar de la paz que solamente Dios te puede dar. Así que, ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? ¿Por qué a veces aceptamos simplemente el tener el temor? Eso sucede porque muchas veces no conocemos cuál es el origen, cuáles son las causas del temor y tampoco cuál es la solución para cada una de ellas. Esta mañana las vamos a ver. Entonces, voy a empezar a mostrarles algunas de las causas o factores principales que originan el temor. El primero de ellos, por ejemplo, es colocar nuestra confianza en el brazo o en el poder de la carne. Ahora les voy a explicar en qué consiste eso. Pero básicamente lo que quiere decir aquí la palabra es que es confiar en nuestra propia habilidad, en nuestras propias fuerzas para poder enfrentar las situaciones que nos aquejan en lugar de que nosotros
nos pongamos realmente con el Señor de lado, es decir, confiar en Él con todo nuestro corazón. Cuando tú confías en tus propias fuerzas y sabes que nosotros somos limitados como seres humanos, entonces lamentablemente en algún momento va a aparecer el temor, porque tú sabes que no vas a poder alcanzar eso que tú querías alcanzar por el límite que tenemos. Eso va a crear temor. Una segunda causa o factor que puede también provocar temor es que la información que nosotros apreciamos del medio ambiente la veamos de una manera más real que lo que aparenta ser, ¿no? ¿Cómo es eso? Que nosotros, por ejemplo, veamos las circunstancias que nos están rodeando, las situaciones que nosotros podemos ver, oler, palpar, tocar, etcétera, en lugar de confiar en lo que la palabra de Dios dice respecto a esas circunstancias. Entonces, a veces nosotros vemos que es más real esto que podemos ver que lo que la palabra de Dios, que no podemos ver, dice en la Biblia. Entonces, allá hay una situación que cuando tú estás viendo las circunstancias, vas a tener temor. Puede ser que en algún momento, por ejemplo, agarras, sacas así tus bolsillos y no hay pues nada, ¿no? Ni un billete, ni una moneda, vas a tu bolsita ahí donde guardas la plata y tampoco hay nada. De repente te estás viendo, wow, ¿y ahora cómo voy a sustentar? Ves circunstancias y no te das cuenta que la palabra de Dios habla respecto a ese tema. O de repente estás viendo tu cuerpo y aparece un bultito por ahí, ya te estás imaginando cosas, ya estás pensando que vas a tener cáncer y te vas a morir dentro de poco, en lugar de estar confesando lo que la palabra de Dios dice respecto a esa situación. ¿Te das cuenta? Y eso crea temor y crea un lazo y te va realmente, en lugar de mantener la paz que Dios solamente te puede brindar, para siempre en temor. Y ese temor va a traer consecuencias también. Una tercera causa o factor es darle más valor o prioridad a la reacción de nuestros sentidos ante los estímulos naturales. ¿Cómo es esto? Muchas veces nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestros 5 sentidos siendo estimulados por factores externos. Pero estos 5 sentidos van a reaccionar con imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente. La pregunta es, ¿a qué le doy yo más valor? ¿A la reacción de mis sentidos, es decir, lo que se está generando a raíz del estímulo y lo que yo pienso, o lo que dice la palabra de Dios respecto a esa situación en particular? Entonces también es una situación que cuando a veces yo le doy más valor a lo que veo, lo que escucho y lo que pienso, lamentablemente voy siempre a pensar de una manera negativa y voy probablemente a caer también en los lazos del temor. Y una última causa o factor es entretenerse con imaginaciones malvadas en nuestra mente. Miren, Satanás y todas sus huestes lo que van a hacer es introducir imágenes, introducir pensamientos negativos siempre en tu mente. Eres un fracasado, no vas a poder hacer esto. Mira, tú ya fracasaste en este negocio, vas a fracasar nuevamente, no lo puedes hacer. No, ¿qué vas a poder tú? Ese tipo de cosas. Y al final tú te las crees y te dan vuelta y vuelta y vuelta y no confías en lo que la palabra de Dios dice respecto a esa situación en particular. Ahí te dice que realmente con Él, que es más que suficiente, todo lo podemos lograr. Realmente nosotros podemos lograr muchísimo si tenemos a Dios de nuestro lado. Pero muchas veces nosotros creemos más en las situaciones por eso que vemos o que vivimos, en lugar de confiar en lo que la palabra de Dios dice respecto al tema. Así que por ello, ¿no?, es importante que tú puedas entender en qué consisten estas causas para que tú puedas luego, amparado en lo que dice la palabra de Dios, encontrar una forma de cómo liberarte de esta atadura que es el temor. Así que vamos a aprender, vamos a desarrollar un poquito mejor cada una de estas causas y vamos a ir viendo lo que la palabra de Dios nos dice de cómo nosotros podemos liberarnos de ella. ¿Les parece? Vamos a empezar con la primera de estas causas, colocar nuestra confianza en el brazo o en el poder de la carne. ¿En qué consiste eso? Para ello voy a citar primero un pasaje que está en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. En este pasaje el contexto es el siguiente. El imperio asirio, el imperio más poderoso mundialmente hablando en ese momento, ya había invadido el norte de Israel, es decir, el reino de Israel, la parte norte, y estaba ahora acechando la parte sur, el reino de Judá. En este momento, el rey asirio, Senaquerib, era pues un rey poderoso, contaba con un ejército tremendo y realmente lo que él se proponía conquistar, lo conquistaba. Pero él siempre actuaba en sus fuerzas, amparado realmente en el ejército que él tenía, en el poder que él tenía. A esto le llaman el poder de su carne o el poder de su brazo. Sin embargo, bajo esa situación, el rey de Judá, en este caso el rey Ezequías, se dirige a su población que estaba entre los muros de Jerusalén esperando que los asirios vinieran a conquistarlos. Entonces, bajo esa situación,
Ezequías dice lo siguiente: esforzaos y animaos, no temáis. Es decir, fuera el temor, no teman. Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, era un ejército tremendo. Porque más hay con nosotros que con él. Miren la declaración de este rey. Más hay con nosotros que con él. La vista decía, no, si ellos son miles de miles, nosotros somos cientos. Pero lo que dice él es tremendo. Miren lo que dice en el versículo 8. Con él, con el rey de Asiria, es el brazo de carne, es decir, sus propias fuerzas. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Saben lo que pasó al final? Al final, a pesar de lo tremendo que era el imperio babilonio y el ejército el ejército asirio, el Señor envió solamente un ángel nada más, que acabó con todo el ejército de los asirios. Y el rey Sennacherib tuvo que volver a su tierra, todo avergonzado por haber sido vencido, y encima cuando estuvo allá lo esperaban sus hijos para matarlo y apoderarse del poder. ¿Se imaginan? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estas situaciones realmente son situaciones que a veces nosotros no entendemos. Muchas veces nosotros estamos cayendo en temor porque estamos simplemente operando en nuestras propias fuerzas. No nos damos cuenta que el Rey Todopoderoso, que nuestro Dios está con nosotros. No lo vemos pues. No lo percibimos a veces, no tenemos comunión con Él. No somos conscientes de que Él vive en nosotros. Y por esa razón, muchas veces nosotros simplemente actuamos en nuestras fuerzas. Creemos que estamos solos y Él nos ha prometido que no nos va a dejar solos. Y muchas veces tú, yo, la mayoría de las personas estamos actuando como si Él no estuviera con nosotros. Hacemos cosas por nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas y fracasamos. Y después ahí, cuando a veces uno se da cuenta, recién está clamando a Dios. La pregunta es, ¿en qué o en quién estamos colocando nuestra confianza? Si tú colocas tu confianza en ti mismo, si tú colocas tu confianza en cualquier otro hombre, vas a caer bajo maldición. Miren lo que dice la palabra, Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, es decir, yo puedo, y del Señor se aparta su corazón. No, tú no estás. Maldito. Ahora, no es que Él nos esté enviando la maldición, nosotros mismos nos estamos apropiando de esa maldición porque lo estamos dejando de lado a Él. Cuando nosotros realmente confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestros talentos, en nuestras propias fuerzas, lamentablemente estamos dejando de lado a Dios. Y eso va a colocar en algún momento que nos demos cuenta que ya no podemos hacer algo para que nosotros caigamos en temor. Miren, nosotros podemos utilizar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, toda la educación que hemos tenido y adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Podemos, nuestra habilidad para el negocio, nuestra influencia, nuestra autoridad sobre la gente. Podemos emplear todo. ¿Y saben qué? Muchas veces no lograr las metas que nos trazamos. ¿Por qué? Porque estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Y al final, ¿qué va a pasar? Esto va a crear temor, porque nos vamos a ver limitados, porque no vamos a poder alcanzar los sueños que el Señor ha plasmado en tu mente para que tú puedas llevarlas a cabo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros realmente podamos entender cómo manejar esta situación. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución ante esta situación en la cual el hombre confía en sí mismo? Aprender a confiar en Dios. Esa es la solución, aprender a confiar en Dios. Isaías 41:10. No temas, es lo que te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Él está todo el tiempo con nosotros. Él vive dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Todo el tiempo está con nosotros. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No importa las circunstancias que tú estés viviendo, yo estoy ahí todo el tiempo apoyándote. Siempre te ayudaré, no solamente ahora, siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está permanentemente a disposición nuestra para poder ayudarnos, para ser nuestro sustentador, para ser quien nos guía por el buen camino. Él está dispuesto a eso. La pregunta es, ¿estamos haciendo de Él la persona que Él quiere ser? ¿Estamos permitiéndole a Él ser realmente nuestro Dios, nuestro guía, nuestro camino, nuestro sustento? Bueno, para meditar. A veces cuando tú llegas ahí al final de tus fuerzas, cuando estabas trazando una meta y de repente pues no la alcanzas porque
somos limitados, pues. Allí viene esa luz de esperanza, ¿no? Y el pensamiento, ¿podrá Dios ayudarme? Y clamas, ¿no? Clamas en ese momento, Señor. ¿Y sabes qué? La respuesta es sí, Él puede ayudarte. Él ha prometido en su palabra. Dios es todo lo que tú necesitas. Él realmente, cuando tú te encuentras en un callejón sin salida, Él es la única salida que tú tienes. Y por eso es tan importante que tú lo tengas a Él allí primero, en cada situación que tú tienes en tu vida. Muchas veces no lo hacemos así. Cada uno de nosotros hacemos cosas pequeñas, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, ni siquiera nos estamos acordando que Él desea probablemente otra situación para ello. Lo que sucede cuando tú confías en tu propia carne, en tus propias fuerzas, cuando tú realmente confías en tus propias capacidades, es que maldición va a caer sobre ti. ¿Y cómo sigue esta maldición? Jeremías nos lo dice en el siguiente versículo, Jeremías 17:6. Será como la retama en el desierto, es decir, esa planta que está ahí en el desierto, sola. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, ahí en los pedregales, y en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, el que confía en el propio hombre o en otros hombres, en lugar de confiar en Dios, va a estar así, aislado, sintiéndose solo y no viendo el bien que hay ahí alrededor suyo. ¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez han sentido que muchas cosas buenas hay alrededor de ustedes, pero ustedes no las están disfrutando? ¿Les ha sucedido? Miren, si les está pasando eso, es una indicación de que ustedes están confiando más en el brazo de la carne que confiar en Dios. ¿Eso es por qué razón? Porque tú estás viendo con tanta insistencia las cosas que tú no logras o que las cosas que tú no tienes, en lugar de fijarte en las maravillosas y agradables obras y situaciones, bendiciones que hay en tu vida, porque el Señor te las ha puesto ahí. Te estás enfocando de una manera diferente, viendo lo que no tienes, en lugar de darle gracias a Dios por lo que tienes. Y eso lamentablemente va a hacer que tú seas presa del temor, pues, porque todo el tiempo estás buscando alcanzar cosas que no las puedes alcanzar en tus fuerzas, solamente con Él. Entonces, cuando tu confianza realmente está en tus propias fuerzas, tú caes bajo maldición, te vas a sentir aislado, te vas a sentir solo, vas a sentir realmente que Dios está lejos allá en el tercer cielo, sentado ahí en su trono, y ni siquiera te oye, pues está oyendo a otros menos a ti. Pero no es verdad. El Señor está dispuesto a hacer tu ayuda, porque Él te ha dicho que no te va a dejar solo, que Él todo el tiempo quiere estar contigo, pero eres tú quien le abre la puerta. Es importante que por eso nosotros entendamos eso. Yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Es como un oasis? ¿Es como un desierto? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás permitiéndole realmente al Señor ser el guía de tu camino? ¿Que Él te permita llegar a lograr esas metas que tú has trazado en tu vida? ¿O estás realmente haciendo las cosas por tu propia cuenta sin lograr nada y sintiéndote infeliz y como que realmente Dios no está contigo? Cuando tú cambias esas cosas, cuando tú realmente lo colocas a Él primero y cuando tú te apoyas en Él, bendición va a caer sobre tu vida. Miren lo que dice Jeremías nomás en los siguientes versículos. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, todo lo contrario a aquel que confía en sus propias fuerzas, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, ya no en un desierto, sino siempre teniendo sustento, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, no importa las circunstancias, no la va a tener, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa que no haya sequía, no importa que nosotros tengamos circunstancias adversas, que nosotros veamos o experimentemos. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos estar seguros de que vamos a salir adelante y esto no nos va a premiar en nuestra vida. Pero tenemos que confiar en ello. Nosotros podemos realmente tener frustraciones, limitaciones, fracasos y una serie de cosas en tu vida, pero si Dios dice que en su palabra tú puedes ser realmente una persona que vas a lograr más que lo que te habías pensado lograr, así va a ser. Tú vas a continuar extendiendo, creciendo, floreciendo, produciendo fruto, pero siempre y cuando tú confíes en Él, primeramente con todo tu corazón. Así que es importante que tú lo veas de esta manera y que tú puedas permitir que no sea tu brazo de carne, es decir, tus propias fuerzas las que te guíen a hacer las cosas que el Señor ha colocado en tu vida, sino que tú confíes en Él y que le permitas a Él guiarte por donde Él te quiere llevar. Cuando tú haces eso, bendición va a caer sobre tu vida. Proverbios 3, 5 y 6.
Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia manera de ver las cosas, en tus propias fuerzas, sino en Él fíate. Reconócelo en todos tus caminos, en cada cosa por más pequeño que sea. Él siempre quiere formar parte de eso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú estás en tu brazo de carne, en tus propias fuerzas, tú trazas una meta del punto A al punto B, ¿no es cierto? En un camino, pero muchas veces te desvías de ese camino. Lo que el Señor te promete es, si tú le permites a Él que sea tu guía y confías en Él con todo tu corazón, Él va a enderezar tus caminos, no te vas a desviar, vas a llegar mucho más rápido del punto A al punto B y una bendición tremenda va a caer sobre tu vida. Pero tienes que confiar, no importa lo que tú hayas pasado. No importa tu pasado, lo que estés viviendo en el presente, no importa cómo se vea tu futuro, no importa eso. A pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, Él lo que te dice es que Él no te va a dejar, que Él no te va a fallar, que Él es todo lo que tú necesitas para poder lograr esas metas que realmente tienes en tu vida. Entonces, es importante que tú lo veas así. Quizás tus padres, tus hermanos, tus amigos, personas te han fallado, pero Dios te dice que Él no te va a fallar. Que cuando tú realmente necesites que Él esté presente y que sus bendiciones lleguen a tu vida, Él lo va a hacer. Pero para ello es importante que tú lo veas de esa manera. Porque dice la palabra, ¿no? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunto, ¿Dios está con ustedes? Amén, con cada uno de ustedes. Dios está con cada uno de nosotros. Pregunto, ¿quién va a poder contra Dios y contra ustedes? Nadie. Porque su palabra dice que Él va a ir delante de ti, guiándote en el camino que tú debes seguir, que Él no te va a fallar, que Él es tu fuerza, que Él es tu ayuda, que Él va a ir delante de tus enemigos y los va a vencer, que Él nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar, porque Él está siempre contigo. Y si Él está contigo, ¿quién va a poder realmente vencerte? Eso es lo que tú tienes que entender. Lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y al sembrar situaciones en nuestra mente hace que realmente nosotros pensemos que lo que estamos viviendo es mucho más real que lo que no vemos. Y la palabra dice en Hebreos que las cosas que se ven han sido hechas de las que no se ven. Pregunto, ¿qué es más real, lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Porque lo que no se ve es la imagen y la situación sobre el molde del cual se llevó a cabo la creación que nosotros podemos ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos creer así, ciegamente, a nuestro Dios, porque Él realmente no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él tiene promesas en su palabra, ¿y no hará? Él habló, ¿y no lo ejecutará? Si Él te ha prometido algo en la palabra, hermano, ten por seguro que Él lo va a cumplir. Si Él te ha dicho realmente que tú eres sano en el nombre de Jesús, créelo con todo tu corazón y aprópiate de esa sanidad. Si Él te ha dicho que tú realmente vas a ser suplido en todas tus necesidades, créelo. ¿Por qué estás mirando tus bolsillos vacíos o tu bolsita ahí vacía de dinero? Créele a Él con todo tu corazón. Claro, el dinero no va a caer del cielo, pero tú vas a tener que hacer algo porque Él te va a brindar ideas tremendas para que tú puedas prosperar. ¿Entiende? Entonces, por eso es importante que la responsabilidad que nosotros tenemos, ya que el Padre nos ha dejado esto plasmado en la palabra, es la de creerle y no temer. No podemos dar cabida al temor en nuestra vida. Por eso esta mañana me gustaría animarte a que tú hagas en este momento un ejercicio bien simple. Ahí sentado donde estás, quiero que traces una línea de manera imaginaria delante de ti. Y delante de esa línea quiero que veas todos los temores y situaciones y obstáculos que no te han permitido ir más adelante. Quiero que veas ahí tu falta de educación, quiero que veas tus limitaciones físicas y mentales, quiero que veas la falta de dinero, quiero que veas los fracasos del pasado, quiero que veas todas las limitaciones que tú has tenido y que no te permiten avanzar. Te quiero preguntar algo. ¿Quieres quedarte ahí donde estás? Ahí sentada detrás de esa línea, siempre detenida por esos temores, por esas limitaciones, o quieres realmente superar eso e ir adelante? Si tu respuesta es, no, yo quiero salir adelante, no quiero quedarme sentado acá, no quiero quedarme estancado por las limitaciones que tengo, pues entonces tienes que hacer algo. ¿Cuál es?
Ya no confiar nunca más en tus propias fuerzas, sino en el Señor. Si tú haces eso, hermano, te puedo asegurar que cualquier situación que suceda en tu vida, cualquier circunstancia que estés pasando, se va a superar, porque el amor de Dios es mucho más poderoso que cualquier circunstancia en esta vida. No confíes en tus propias fuerzas, sino confía en el Señor y Él te va a librar del temor. La segunda causa que les mencionaba hace un momento es creer que la información de nuestro medio ambiente natural es mucho más real de lo que aparenta ser. Y decíamos esto hace un momento, ¿no? Lo real es lo que está en la palabra de Dios. Lo real es lo que no se ve. Lo que se ve es solamente una apariencia de la situación. Es decir, las circunstancias están allí, pero esas circunstancias también son temporales. Solamente es un tiempo y después va a pasar. En cambio, las cosas que están plasmadas en la palabra de Dios son situaciones eternas. No es solamente un tiempo, sino es para siempre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces nosotros estamos siendo influenciados por una serie de imágenes y pensamientos que llegan a nuestra mente. Imágenes que provienen precisamente del medio ambiente exterior, ¿no es cierto? Encendemos el televisor y de repente pues hay una serie de noticias. ¿Quién no ha visto que en los noticieros solamente pasan malas noticias? ¿No? Pésimas noticias, todo el tiempo son cosas negativas. Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo no, la mayoría de la gente, para escuchando ese tipo de cosas e inundando su mente de imágenes y cosas tremendas que lo único que hacen es que ustedes entren en temor. Ven asesinatos, ven bombardas, ven robos, asaltos, violaciones. ¿Y qué pasa? Ustedes salen de la casa y están así, todos temerosos pensando que le va a pasar eso. Cuando hay ángeles que los están siguiendo y protegiendo. Claro, no voy a ser tan necio y meterme la boca en el lobo tampoco, ¿no? Pero definitivamente ustedes deberían tener paz de que tienen la protección de Dios. Pero no, están siempre pensando, esto me va a pasar a mí. Si llego a la esquina me van a robar, si por acá me van a violar, acá me van a quitar el carro. Y viven siempre en temor. Son presas del temor por esa situación. Es más, a veces uno va a diferentes lugares, ¿no? Va al médico y, bueno, muchos no quieren ni ir al médico por las malas noticias que le dan, ¿no? Porque hay varios profesionales que son, digamos, los que le acostumbran a dar malas noticias. Médicos, abogados, contadores y etcétera, ¿no? Entonces les gusta dar malas noticias, estás enfermo, te vas a morir. Pero la situación es que realmente eso es una información que viene de afuera y que si ustedes lo contrastan con la verdad que viene de Dios, es totalmente opuesto. La palabra de Dios, por más que el médico te diga, no estás enfermo, la palabra de Dios te dice que eres sano en el nombre de Jesús. Ahora lo voy a tocar, pero lo que quiero es que en este momento entiendas que el medio ambiente que nos rodea va a crear imágenes y cosas que si tú solamente le permites a esas imágenes operar en tu mente, vas a entrar en temor. Nosotros no deberíamos estar fijándonos siempre en las cosas que vemos o escuchamos, sino tendríamos que tener nuestra mirada en aquellas cosas que no vemos. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. No hay que fijar nuestras miradas en las circunstancias, sino las que no se ven. La palabra de Dios, sus promesas tremendas para esas circunstancias. Pues las cosas que se ven son temporales. Un ratito. Sí me duele, sí es un rato. Pero las que no se ven son eternas. Cuando llegues al cielo vas a ser sano para siempre. Ese dolor nunca más va a estar. No, pues hermano, hasta que llegue al cielo. No, pero realmente lo que quiero acá es que tú no te fijes en las circunstancias y en las cosas que ves. Lo que quiero es que plasmes tu mirada más allá y que confíes plenamente en lo que la palabra de Dios dice respecto a esa circunstancia en particular. Porque nosotros debemos aprender a caminar por fe, no por vista. Esa es la verdad. ¿Cómo nosotros realmente podemos liberarnos de esta atadura? ¿Cómo podemos nosotros hacer que, por ejemplo, esta segunda causa del temor salga en nuestras vidas? La idea es que nosotros debemos someter siempre las apariencias del mundo natural y contrastarlas con las verdades que hay contenidas en la palabra de Dios. Cuando tú haces eso y tú empiezas realmente a caminar por fe, entonces tú vas a ser libre de ese temor. Algunas veces, por ejemplo, es probable, ¿no?, que las circunstancias te digan, mira, estás enfermo. Y estás realmente enfermo. Es probable que mueras. Pero sin embargo, si la palabra de Dios te dice que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido sanados y tenemos sanidad en el cuerpo y tú le crees a esa palabra, esa enfermedad de tu cuerpo, hermano, desaparece. Porque el poder sobrenatural
de Dios y de sus verdades son mucho más poderosos que las verdades que hay en el mundo natural. Es decir, el poder sobrenatural de Dios puede cambiar las circunstancias del mundo natural. Y por eso es que si tú crees realmente en ello, es importante que tú te apropies de ello. Es posible, ¿no?, que tú digas, no, pero de alguna manera, pues, no acepto el diagnóstico que me da el doctor. Es decir, el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes un tumor aquí y tenemos que operarlo. Entonces tú te niegas y dices, no, yo no tengo ningún tumor. En el nombre de Jesús yo soy libre de este tumor, pero ni siquiera crees, ¿no? Ni siquiera tienes realmente la fe para lograr esa sanidad divina. Entonces, ahí estás operando en insensatez, porque realmente tú no deberías ni siquiera dejar de lado la opinión de ese médico, sino todo lo contrario. Tú debes contrastar la información que te está viniendo de este medio natural que es el médico versus lo que te dice la palabra y luego operar en la palabra de Dios para que eso realmente llegue a tu cuerpo como una sanidad. Pero mientras eso no ocurra, si tú crees que realmente vas a ser sano en el nombre de Jesús y no lo crees con todo tu corazón, hermano, vas a seguir esperando ahí y esa situación va a empeorar y al final te va a llevar. Entonces, por eso es tan importante que tú puedas entender esto bien. Es posible, ¿no? Es posible que la enfermedad a nosotros nos pueda afectar de alguna manera en nuestro cuerpo. Es posible también que en algún momento nos falte cierta provisión en nuestro bolsillo. O tal vez es cierto que podamos estar expuestos a algún peligro, a alguna situación. Pero la palabra de Dios dice para cada una de esas situaciones que las cosas son diferentes, que nosotros podemos ser sanos en el nombre de Jesús, que nosotros podemos tener la provisión y todas nuestras necesidades pueden ser suplidas si tan solo lo miramos a Él primeramente. Y también que Él Él desea protegernos todo el tiempo y que Él realmente está siempre obrando a nuestro favor. Entonces, por ello es importante que tú puedas actuar en lo que la palabra de Dios dice, no en las apariencias. Las apariencias, las circunstancias te pueden decir otra cosa, pero si la palabra de Dios se contrasta con ella, créele a la palabra, hermano, y vas a obtener triunfo en esa situación particular. El temor producto de las circunstancias se va a alejar cuando tú simplemente empiezas a confiar en Dios con todo tu corazón. ¿Amén? Ok. Causa número 3. Creo que es la siguiente. Sí, ok. Darle valor y priorizar la reacción de nuestros sentidos ante la información natural. ¿Cómo es eso? Miren, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? Vista, olfato, gusto, tacto, audición. Ok. Pero nosotros cuando percibimos un estímulo, los sentidos perciben el estímulo, ese estímulo inmediatamente es procesado acá en el cerebro y es comparado con imágenes y pensamientos y recuerdos y situaciones que nosotros desde chiquititos hemos ido colocando en nuestra mente. De tal manera que van a haber diferentes patrones de respuesta ante un mismo estímulo. Por ejemplo, es posible que yo estoy, por ejemplo, en la cocina con mi esposa y mi suegro sentados, y de repente suena un sonido muy fuerte, ¿no? ¡Pum! Entonces, yo en ese momento estoy pensando que, bueno, deben ser pues unos palomillas seguramente que me han reventado una rata blanca ahí en la reja, ¿no? Y entonces, ese es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque como es tiempo de Navidad y también he visto eso, entonces es la manera como yo pienso. De repente mi esposa está cocinando y ella va a pensar con ese sonido que tal vez el balón de gas explotó. ¿No es cierto? Porque tenía justo en ese momento el pensamiento de una situación particular. O tal vez mi suegro pensó pues que estaba leyendo el periódico y estaba viendo ahí lo de los extorsionadores y tanta cosa en particular, piensa que tal vez un extorsionador ha colocado ahí una bombarda o una granada o algo así. ¿Se dan cuenta que ante un mismo estímulo las situaciones pueden ser diferentes? ¿Por qué? Porque definitivamente depende de las imágenes que nosotros tenemos aquí. La pregunta es, ¿estamos viviendo continuamente así en temor? Es decir, de repente tú sientes una protuberancia aquí en tu brazo y tú lo tocas y lo primero que se te viene a la cabeza, contrastado con las imágenes que tienes, es que, uy, tengo un tumor, me voy a morir. ¿Ese es tu pensamiento? ¿O es, oye, qué pasó acá? ¿Me he golpeado? ¿Es un quiste? ¿Qué es esto? Bueno, voy a ir a médico para que me ayude a entender qué es. ¿Cuál es el pensamiento que tienes? O de repente te levantas temprano y estás con un dolor de cabeza intenso, ¿no? Lo primero que viene a tu cabeza es, uy, tengo un tumor. O como estabas escuchando las noticias hace poco, tal vez tengo un aneurisma, así como Elita Guerrero. ¿No? ¿Les ocurre o no? ¿Les pasa? Un montón de veces vienen acá y, doctor, tal vez tengo un aneurisma. ¿Por qué pensar de esa manera? Porque los medios de comunicación
nos han invadido de tantas imágenes negativas la cabeza que lo único que hacemos nosotros muchas veces es pensar de manera negativa. ¿Quién se ha encargado de eso? Pues el enemigo. El enemigo ha agarrado y ha colocado una serie de imágenes en tu cerebro, todas negativas, ¿no? Uno prende el televisor, se sienta a ver televisión y en los noticieros, ¿quién escucha buenas noticias en los noticieros? Puras malas noticias. Que mataron a tal, que asaltaron tal cosa, que la violaron, que se suicidó, que la ahogado. Todas son malas noticias. Hasta en los deportes hay malas noticias. Perdió mi equipo. Entonces, es una situación que realmente a veces, uno que se está llenando esas imágenes, ¿no? Se ve realmente en un momento determinado pensando solamente de una manera negativa. Tanto así de que pueden haber cosas maravillosas que están ocurriendo a mi alrededor y yo ni cuenta me doy porque estoy siempre pensando de manera negativa. Todo el tiempo. Cuando eso sucede, lamentablemente tú estás cayendo en un lazo de temor. De repente viste algo en las noticias y tus hijos te pidieron permiso, papá, mamá, vamos a ir a una fiesta. Ya, hijito, pero solamente hasta las 10 de la noche. ¿Eh? ¿10 de la noche? ¿Cómo? Si recién esa hora empieza la fiesta. No, a las 10. ¿Por qué? Porque estás con temor de que algo les ocurra, que en la noche, que particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú fueras un poquito más condescendiente, tal vez podrías entablar algo mejor con ellos y no tener ese temor en tu corazón. O ver la forma, ¿no?, de que al menos se apacigue un poco tus preocupaciones y no estés abriendo las puertas al temor. Lo peor de todo es que no llega la hora y tú ya te estás angustiando. ¿Qué le pasó? Tal vez se chocó el carro el que venía. Tal vez la asaltaron. Tal vez le robaron. ¡Se la han violado! Ya estás pensando tonterías tú. ¿Y por qué? Porque estás permitiendo que esas imágenes que han entrado a través de los medios de comunicación estén operando todo el tiempo acá. El estímulo va a estar. El problema es cómo tú estás procesando esa información. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos combatir ese problema? La forma como tú puedes combatir ese problema es sembrando otro tipo de imágenes en tu mente. La palabra de Dios nos habla respecto a eso. Nos invita a transformar nuestra mente, a hacer una metamorfosis de nuestra mente. Es decir, cambiar nuestra manera de pensar, dejar esos modelos o moldes negativos y empezar a adquirir modelos positivos, de esperanza, de realmente realidad y de confianza en la palabra de Dios. Pero ¿cómo logramos eso? Leyendo y meditando la palabra de Dios. ¿Cuántas horas, realmente, hermanos, pasamos delante del televisor llenándonos de información negativa? Por lo menos 4 horas al día. Hay personas que son más tiempo, ¿no? Pero por lo menos 4 horas al día. Ya, ponle que sean 20 horas a la semana. ¿Cuántas horas pasas realmente tú leyendo la palabra y permitiendo que sus imágenes positivas sean plasmadas en tu mente? Ni una hora a veces. Entonces, ¿tú crees realmente que un mensaje de 50 minutos un domingo pueda contrarrestar todas las imágenes negativas que tú has procesado durante la semana en tu mente y que están inundándote siempre, ¿no es cierto?, y llevándote a temor? Es bien difícil que eso ocurra. Por eso es una responsabilidad que tú tienes que tomar. Tú tienes que empezar a tomar una decisión respecto a ello y empezar a llenar tu mente de las promesas, tremendas promesas que hay en la palabra de Dios y que Él realmente quiere que esto sea real en tu vida. Solamente que tú tienes que empezar a caminar en ellas. Pero ¿cómo puedes caminar en ellas si no las conoces? Porque no las meditas y no las lees. No tienes revelación de parte de ellas. Así que es importante, hermanos, que tú puedas realmente meditar la palabra. Hay tremendas cosas que solamente resultan de incorporar la palabra a tu vida. No hay circunstancia alguna que pueda realmente ser, mayor que la revelación de la palabra cuando tú realmente la crees. No hay circunstancia. Hasta la temible palabra cáncer puede ser libre de tu vida cuando tú solamente crees a Dios con todo tu corazón. Basta, por ejemplo, con darles un ejemplo. El ejemplo de Dodie Austin. ¿La conocen? Ella es la esposa de ya el fallecido predicador John Austin. Ella en el año 1981 le fue diagnosticado un cáncer terminal metastásico. Eso significa que el cáncer había invadido todo su cuerpo. Flaquita estaba la mujer. Estamos hablando hace más de 30 años. Y ya los médicos ya habían tirado la toalla, ¿no? Ya le quedan solamente algunos días de vida, ¿no? Eso sucedió en el año 1981. Hace poco acaba de cumplir 80 años esa mujer. ¿Saben por qué? Porque ella decidió creerle a Dios. ¿Y saben qué? El cáncer fue curado de su cuerpo. Es más, si ustedes se acercan a ver la foto, casi ni arrugas tiene. Pero no tiene nada que ver con esta situación. Pero la verdad de las cosas es que esta mujer decidió creerle a Dios, a pesar de las circunstancias que a ella le rodeaban.
y alcanzó su milagro. Cuando John Austin realmente habla acerca del tema, o hablaba él decía que esa sanidad la lograron cuando ellos se liberaron del temor. Y para liberarse del temor, ellos meditaron y estudiaron y le dieron vuelta y vuelta y vuelta a un pasaje que ya lo hemos visto hace un momento, Isaías 41:10. Ellos meditaban constantemente en este pasaje. Me acuerdo que él decía que ella con la justa podía caminar por los dolores que tenía en el cuerpo, por la metástasis, pero a pesar de ello se paraban y juntos caminaban ahí por la sala confesando este pasaje. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y le daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a este pasaje hasta que ellos recibieron la revelación de que no deberían temer, porque el gran yo soy estaba con ella. Y cuando ella supo eso, cuando le entró a la cabeza que ella, estaba realmente con el Señor Todopoderoso de su lado, es cuando ella dejó de temer. Y al dejar de temer, sanidad vino a su cuerpo y el cáncer fue derrotado. Hermanos, Isaías 41:10 también es para ti. Él nos ha dicho aquí que Él está con nosotros todo el tiempo, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces lo que nosotros tenemos como responsabilidad es no temer, creer en su palabra y no temer, ir para adelante, no importa las circunstancias, no importa que en este momento estés desempleado, no importa que te hayan dado un reporte negativo del médico, no importa que la situación familiar no sea la adecuada, cree en Él con todo tu corazón y todo va a ser restaurado y va a ser bendecido, pero tienes que creerle a Él, no temas. No importa lo que sucede, tienes que realmente aplicar la palabra en tu vida. Caso contrario, no vas a recibir tu milagro. Dios quien lo recibió, pero fue porque ella realmente decidió creerle al Señor y no temer. Finalmente, la cuarta causa, el entretenerse con imaginaciones malvadas en nuestra mente. Miren, Satanás y sus huestes siembran imágenes negativas todo el tiempo en nuestra mente. Siempre te está diciendo cosas, ¿no? Eres un fracasado, no sirves para nada, no lo vas a poder hacer. No, este negocio se te va a caer ahorita. Y te dice cosas así. Tú no sirves, mira qué educación tienes. No, ahí te van a ganar. No, tú no vas a ingresar a la universidad. Son cosas que el enemigo permanentemente te está colocando en la mente. Es más, a veces es un poquito más seductor. A nosotros los varones nos coloca imágenes sexuales con mujeres. La pregunta es, ¿las estamos echando fuera o nos estamos entreteniendo ahí con esas imágenes? Porque si lo estás haciendo, tarde o temprano tú vas a caer en los lazos del adulterio. ¿Entiendes? Entonces, acá la situación es que él siempre va a colocar imágenes negativas. Tú puedes ver en algún momento determinado como un ser querido, tu hija, tu hijo, de repente están sufriendo un accidente y se van a morir. Ya empieza el temor ahí a operar en tu vida. O de repente sí, estás empezando un negocio, no, va a fracasar, vas a perder todo el dinero y vas a caer en la ruina. Ya estás pensando en esa situación en particular. Lo peor de todo es que tú le das asidero a eso, le abres las puertas para que siga dando vueltas en tu cabeza. Y no es correcto eso, porque nosotros deberíamos realmente rechazar todos esos pensamientos. El Señor tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros y esos pensamientos no pueden venir de Él. Si esos pensamientos te hacen ver como incapaz, hermanos, tienes que rechazarlo porque no son pensamientos que vienen de parte de Dios. Entonces tú tienes que hacer algo acá. Tú sabes que de todas maneras esta operación de los espíritus demoníacos va a estar ahí todo el tiempo. Claro, tú también piensas y permites cosas, pero si tú no te paras realmente firme y rechazas ese tipo de pensamiento, hermano, siempre vas a estar operando en temor. Lo peor de todo, ¿saben cuál es el temor ahí cuando a veces uno está con esas imaginaciones raras? Es que aquellos que tienen esas imaginaciones que los avergüenza, ¿no es cierto?, nunca quieren que su secreto salga a la luz, pues. Muchos hombres que están en internet mirando pornografía, por ejemplo, de repente se aparece o tocan el timbre y apagan la computadora u otra cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque les avergüenza eso. No quieren que realmente las personas que los rodean se den cuenta de esa situación. ¿Cuántos hombres no caen en eso? ¿Cuántos ministros de Dios no están metidos en eso? ¿Y saben qué? La vergüenza hace que esa persona se mantenga callado, que no diga nada. Está entreteniendo siempre los pensamientos, está pensando cosas. El enemigo siempre le recuerda, mira, tarde o temprano yo voy a sacar a la luz esto. Entonces tú te quedas calladito porque te avergüenza que salga eso a la luz.
mujeres muchas veces también tienen pensamientos de ese tipo. Y no quieren ustedes que se descubra eso porque ¿qué pensará mi esposo? ¿Qué pensará mi esposa? Mejor no le hablo de esta manera. Entonces, él te tiene atado con ese temor a ser descubierto. ¿Y saben cuál es la solución para poder librarnos de esa atadura? Precisamente exponer ese pensamiento. ¡Ah, qué vergüenza! Sí, pues tienes que hacerlo, pues. Si has caído en pornografía, si estás pensando constantemente en situaciones sexuales, tu mujer, si estás siempre teniendo ese tipo de fantasías raras, ¿sabes qué? Confiésaselo a tu esposo, confiésaselo a tu esposa. O busca a alguna persona, hermana en Cristo, hermano en Cristo, que pueda ser realmente como un confidente al cual tú puedas liberar ese tipo de pensamientos para que puedas ser libre, que Él te ayude a monitorear y a controlar ese tipo de situaciones, ya que tú por sí mismo no lo puedes hacer. Entrégale a Jesús, entrégale a Dios todos esos pensamientos negativos. Haz que sus pensamientos positivos, su esperanza, el hecho de que su palabra empiece a ser plasmada en tu pensamiento y que tú puedas realmente salir adelante, pueda operar en tu vida de manera permanente. Pero si tú no lo haces de esa manera y tú no expones ese secreto que tú tienes, lamentablemente siempre el enemigo te va a tener atado. Si tú lo expones, ya no tiene nada pues con lo cual te va a amedrentar. Voy a decirle, ¿qué vas a decir si no tengo nada oculto ya? Ya todo lo que yo tenía acá, ya se lo confesé a mi esposa, ya no tengo nada oculto. Y si viene un pensamiento negativo, lo rechazo en el nombre de Jesús y lo cambio por un pensamiento positivo. Pero ¿qué debemos hacer? Caemos siempre en lo mismo, hermanos. Si yo realmente quiero luchar en contra de estos pensamientos negativos que el enemigo trae a nuestra mente, yo tengo que reemplazarlos por pensamientos positivos. Eso es por la palabra de Dios. Tengo que meditar en su palabra, hacer que su palabra empiece a ser plasmada, se escriba en mi corazón y en mi mente permanentemente. Si yo tengo realmente una idea, el diablo me ha atormentado durante tiempo que soy un fracasado, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por lo tanto yo le creo más a mi Señor que al diablo. Pero si tú no tienes la realidad de la palabra de Dios, lo que va a suceder es que nuevamente en algún momento el pensamiento va a venir y sí, te vas a sentir otra vez fracasado y que nada vas a poder hacer. De repente estás confundido, tienes una serie de confusión y pones esto delante del Señor y tú quieres realmente salir de eso. Pero si no llegas a los pasajes donde te dicen que tú puedes adquirir sabiduría y la paz de Dios, entonces en algún momento vas a volver otra vez a tu estado de confusión. ¿Qué tenemos que hacer entonces para sacar estos pensamientos negativos de nuestra mente? Reemplazarlos con la palabra de Dios, meditándola, estudiándola diligentemente y permitiendo que ella transforme nuestra mente para que nosotros podamos operar en fe y caminar conforme a la voluntad que es en Cristo Jesús. Toma tu Biblia y trata de que esa recámara de tus pensamientos estén llenos de la palabra de Dios. Vas a tener que hacer algo, ¿no? Probablemente vas a tener que olvidarte ya del televisor. Apaga el televisor, nada bueno obtienes de él. Yo te llevo años sin ver noticieros y ese tipo de cosas y no me interesa. Al final me entero de algunas cosas, pero o sea, ¿cuál es el problema o el ánimo de querer saber cada cosita de las cosas negativas que hay si eso realmente impacta de manera negativa a tu mente? ¿Cuál? Estar chismoseando, hablando al vecino, mira, oye, pasó esto. No. Entonces, por eso es que uno tiene que optar por las cosas que son buenas. En lugar de pasar tantas horas delante del televisor, apágalo y ponte a meditar en la palabra de Dios. Te aseguro que si tú haces eso en los próximos 2 meses, dentro de 2 meses vas a estar gozando de la paz de Dios. Y ese temor que probablemente te está agobiando hasta el momento por las circunstancias que te rodeaban, van a desaparecer por completo. Amén. Estas son las causas del temor. Esto es lo que la palabra de Dios también les muestra respecto a ello. Así que, manos a la obra. Actuemos con eso. ¿Sí? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor,